Es un proyecto en el que he estado trabajando casi 3 años. He tratado de romper un poco los estereotipos carcelarios del mundo de las prisiones que nos vienen dados siempre del cine y de los medios de comunicación. El reto de este proyecto ha sido captar instantes de libertad en un espacio como es la prisión, que representa todo lo opuesto. La exposición, el concepto de libertad, está dividido en 4 bloques. Uno, por ejemplo, son objetos requisados, objetos que han requisado por ser prohibidos dentro de prisión. Luego hay unos retratos que están al fondo detrás de mí, que son retratos más íntimos, en primer plano. Estos retratos les he pedido que me aportaran a modo de testimonio el recuerdo más feliz de su infancia, en contraposición a la situación en la que se ven actualmente. Luego hay otro bloque en el que se muestra más los espacios de la cárcel, que no son unos espacios como se nos han mostrado otras veces, tan oscuros, sórdidos, son unos espacios más luminosos. Esos momentos en los que ellos están realizando tareas, actividades, talleres, trabajo, pero siempre contextualizando esos instantes, esos momentos, también sin olvidarnos de dónde estamos, que estamos en prisión y bajo esa cámara de vigilancia que he puesto también en esa composición asimétrica, coronando todas esas imágenes. Y por último, está hecho otros retratos, momentos antes de entrar en las celdas, que es cuando ellos sufren o viven más ese encierro. Los he retratado a modo de serie bajo un mismo fondo y un poco quería que se expresaran momentos antes de ser encerrados.